Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El gobierno y la oposición de Venezuela reanudarán diálogos este viernes. Así lo anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Las conversaciones estaban suspendidas desde octubre de 2021, luego de que Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, fuese extraditado a Estados Unidos. Tenemos análisis en esta emisión. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo de misiles contra Ucrania. Según Kiev, 67 proyectiles fueron disparados, pero las fuerzas ucranianas lograron derribar 51. Esto mientras que en terreno diplomático el Parlamento Europeo declaró a Rusia Estado promotor del terrorismo, lo que fue celebrado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La justicia británica dictaminó que el gobierno de Escocia no puede convocar un nuevo referendo de autodeterminación sin la autorización del Ejecutivo británico. Ya en 2014, este territorio dijo no a la independencia en una consulta en la que el rechazo obtuvo un 55%. Damos inicio hablando de Venezuela porque este viernes se retomarán las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Así lo informó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lo anunció de forma escueta a través de su cuenta de Twitter. Los diálogos quedaron congelados en 2021, cuando el Ejecutivo de Caracas se levantó de la mesa en protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un presunto testaferro de Maduro. Para analizar esta situación conectamos con Román Ibarra, él es abogado, especialista en gobierno y políticas públicas y profesor universitario en Derecho y Ciencia Política. Bienvenido a France 24. ¿Cuál es la importancia de retomar estos diálogos? Bueno, dialogar siempre es interesante porque permite conversar para negociar y llegar a acuerdos. Tanto el gobierno del presidente Maduro, que está muy interesado en que le levanten las sanciones, y el gobierno de los Estados Unidos, muy interesado en conseguir a la brevedad petróleo y gas barato y seguro, habida cuenta de que Rusia, producto de las sanciones que ellos y los europeos impusieron, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, ya no pueden contar con el suministro de petróleo ni de gas en el caso europeo. El presidente Biden, con mucha astucia y con mucho pragmatismo, está intentando negociar con el gobierno del presidente Maduro a objeto de que se reinicien las negociaciones, solo que hay un detalle. Estas negociaciones en México es con un sector de la oposición, no con toda la oposición. Y este sector de la oposición, en el caso venezolano, tiene contrapartida con los partidos judicializados por el gobierno del presidente Maduro, cuya titularidad le fue otorgada a los adversarios de estos que van a reunirse en México. Total que demuestra con ello una gran astucia el presidente Maduro, porque en el exterior reconoce a esta comisión o a este sector de la oposición, y en el caso venezolano reconoce como autoridades de los partidos políticos a otros que son adversarios de esto. Hay un gran enredo en la política venezolana porque la oposición está dividida, y está dividida no solo por la astucia del presidente Maduro, sino por los propios errores cometidos por la oposición en el sentido de haber sistematizado la convocatoria a la abstención, a pesar de que muchísimos les dijimos que ese era un camino errado y totalmente destructor de las posibilidades de la oposición venezolana. Todas las encuestas dicen que el presidente Maduro tiene un apoyo muy precario y sin embargo sigue controlando todo porque todas las instituciones le fueron regaladas gracias a la abstención. El gobierno del presidente Maduro en este caso tiene mucho que ganar porque si le levantan las sanciones va a poder recuperar parcialmente la economía y avanzar en la recuperación de otros sectores que ellos mismos destruyeron. Pero cuando la oposición controlaba la Asamblea Nacional, que pudo haber ayudado o coadyuvado al gobierno en materia de recuperación de servicios públicos esenciales como la electricidad y el agua, no quiso hacerlo para que el gobierno no ganara rédito. Pero sí, los organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento ofrecieron recursos para esa recuperación, cosa que hay que emprender en cualquier momento porque ya el daño está producido. Bueno, ¿y qué tanta estabilidad y legitimidad podemos esperar pues en estos diálogos de parte del gobierno de Maduro y también de la oposición para que las conversaciones prosperen?
Bueno, porque quien está detrás de ese sector de la oposición para que esas conversaciones tengan relativo éxito es nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el mismo que ha producido las sanciones que tanto daño le están haciendo no al gobierno de Maduro, sino a la población en general. Entonces, esa es una discusión que hay que dar con urgencia para que haya salidas en el orden social y económico para la recuperación, repito, de servicios básicos, de servicios que son esenciales para el venezolano de a pie. Es decir, en Venezuela en este momento lo que era la joya de los sistemas de metro en toda América Latina, en Venezuela fue destruido por el gobierno y ahora hay que recuperarlo. No hay transporte subterráneo, no hay transporte superficial, no hay luz, no hay agua, no hay un conjunto de sistemas básicos que la población necesita con absoluta urgencia. Bueno, ¿y qué papel jugará Colombia en estos diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela? Mediación, y me parece que es correcta, no solamente la del presidente Petro, sino la del presidente de Argentina y el presidente de Francia, que como ustedes vieron en la cumbre de Egipto, se acercó a conversar con el presidente Maduro a objeto de buscar mecanismos de intermediación para negociar. De hecho, ya se produjo una reunión en París que conduce también a esta, digamos, retoma de conversaciones en el caso de México. Dios quiera que todo salga bien porque le conviene al país en su conjunto, porque lo que hay que frenar es el deterioro, que es muy profundo en el caso venezolano, a pesar de que en los tiempos de la República Civil, como todos sabemos, Venezuela fue de los países más prósperos de todo el hemisferio. Señor Ibarra, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Vamos ahora a Ucrania porque este miércoles Rusia lanzó un nuevo ataque masivo sobre territorio ucraniano. Según las autoridades de Kiev, Moscú disparó 67 misiles, pero las fuerzas ucranianas derribaron 51. Rusia dirigió 30 de estos proyectiles sobre Kiev, donde 5 personas perdieron la vida. El bombardeo múltiple también impactó un hospital materno en Zaporilla. En materia diplomática, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Veamos el resumen de la jornada en el informe de Juan Pablo Lucumí. Una lluvia de misiles rusos en la capital ucraniana. En la tarde de este miércoles, las autoridades de Kiev informaron de ataques aéreos de Moscú, dejando muertos y heridos. Solo espero que todos estén bien, pero vi a la gente que están sacando del edificio, los que estaban heridos, y no sé si están vivos, pero espero que estén bien. Los bombardeos dañaron varias estructuras eléctricas, uno de los objetivos públicamente declarados por Moscú, presuntamente para convertir el frío y la oscuridad del invierno en un arma estratégica. Pero estos ataques también complicaron la atención de heridos en los hospitales que dependen del generador de energía. Mientras esto sucedía en Kiev, en Bruselas los parlamentarios de la Unión Europea declaraban a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Avanzamos en la resolución que reconoce a la Federación Rusa como Estado patrocinador del terrorismo. Alemania y Chipre también pidieron una detención inmediata de lo que calificaron como bombardeos terroristas de Rusia, mientras que el presidente ucraniano aseguró que van a recuperarse de este masivo ataque y agradeció el apoyo de los aliados. El Parlamento Europeo finalmente reconoció a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, gracias a todos los parlamentarios. Y luego Rusia demostró al mundo entero que esto es cierto al usar 67 cohetes contra nuestra infraestructura, nuestra energía y gente común. Este miércoles Estados Unidos anunció una concesión de $400 millones adicionales en apoyo militar a Ucrania. Con esta nueva ayuda, Estados Unidos ha concedido unos $19.700 millones a Ucrania en asistencia de seguridad desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. En Reino Unido, el Tribunal Supremo dictaminó que el gobierno de Escocia no puede convocar un nuevo referendo de autodeterminación sin la aprobación de Londres. Recordemos que en la votación de 2014 el rechazo a la independencia ganó con un 55% de los votos. Sin embargo, el Ejecutivo Nacionalista Escocés considera que el Brexit ha revertido la situación. Andrés Granadillo nos amplía. Un golpe legal a las esperanzas del Partido Nacional Escocés de celebrar otro referéndum de independencia el próximo octubre. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado por unanimidad que la facultad de convocar un referéndum está reservada al Parlamento británico. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que respetaba la sentencia del tribunal,
pero considera que arroja dudas sobre la democracia dentro del referendo de la devolución de Escocia, en el que hay una especie de descentralización del poder de Londres sobre Edimburgo en cuanto a gasto social o recaudación de impuestos. Tal vez lo que la sentencia de hoy confirma más que nada es que la única garantía de igualdad para Escocia dentro de la familia británica de naciones es la independencia. Debemos encontrar y encontraremos otro medio democrático, legal y constitucional para que el pueblo escocés exprese su voluntad. Sturgeon dijo que convertiría las próximas elecciones generales en una votación de facto sobre la separación del resto del Reino Unido, haciendo campaña únicamente sobre esa premisa. Mientras tanto, el primer ministro Rishi Sunak dio la bienvenida al fallo. Creo que el pueblo de Escocia quiere que trabajemos para solucionar los principales retos a los que nos enfrentamos colectivamente, ya sea la economía, el apoyo al sistema de salud o el apoyo a Ucrania. Ahora es el momento de que los políticos trabajen juntos. Westminster ha rechazado repetidamente que Escocia celebre otro referéndum. Dice que el de 2014, en el que el 55% de los escoceses rechazó la independencia, zanjó la cuestión durante una generación. Pero el Partido Nacional Escocés dice que ahora hay un mandato indiscutible. Debido a una mayoría que apoya la independencia en el Parlamento, Escocia se vio obligada a abandonar la Unión Europea junto al resto del Reino Unido, pese a que la mayoría de los escoceses votaron en contra del Brexit. Vamos ahora a Jerusalén porque 2 bombas fueron detonadas en 2 estaciones de autobús, dejando un fallecido de 16 años y 14 heridos. Según lo informaron las autoridades, ambas explosiones fueron provocadas de forma similar, pues los artefactos explosivos, que además contenían clavos, estaban dentro de bolsas y fueron detonados a control remoto. El primer ministro saliente de Israel, Yair Lapid, afirmó que las fuerzas de seguridad trabajan intensamente para capturar a los responsables. Todavía tenemos una lucha contra el terror brutal que vuelve a levantar cabeza y haremos todo lo posible para restaurar pronto la seguridad de todos los ciudadanos de Israel. Quiero decir desde aquí a los ciudadanos de Israel que alcanzaremos a los perpetradores de los ataques. Pueden correr, pueden esconderse, no los ayudará. Las fuerzas de seguridad los alcanzarán. Ante el aumento de los muros físicos y administrativos para muchas personas, la única manera de migrar es a través de rutas clandestinas. Sin embargo, los caminos migratorios irregulares son evidentemente mucho más peligrosos para la vida de las personas que los viajes regulares. Según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014, 50.000 migrantes han muerto mientras se desplazaban de un país a otro. Previamente hablamos con Edwin Viales de la OIM, con quien conversamos sobre la influencia de la industria de la defensa y de la seguridad en la orientación de las políticas migratorias. Esto sin duda es todo un tema, ¿verdad? Todo el tema de la securitización de las migraciones o de un enfoque punitivo o de un enfoque policial hacia el abordaje de las migraciones, sin duda que es un aliciente y puede provocar fallecimientos y desapariciones durante el tránsito migratorio. Cuando se habla de temas migratorios en general, no solo de personas migrantes fallecidas y desaparecidas, sin duda tanto los gobiernos y los diferentes entes encargados de administrar las migraciones en el mundo deben tener presente que este debe abordarse desde un enfoque humanista, ¿verdad? Priorizando siempre a las personas migrantes y sus familias como centro de todos los esfuerzos que se hagan y comprendiendo también que la migración en muchos sentidos entraña una oportunidad de desarrollo para todas las naciones donde llegan las personas migrantes que atraviesan estas peligrosas rutas. En Haití, al menos 202 personas han perdido la vida a causa del cólera. La cifra supone un incremento de 15% en los contagios con respecto a los números de hace solamente una semana. Los más afectados son los menores entre 1 y 4 años de edad, con más de 2.250 casos sospechosos y unos 170 confirmados. La mayoría de los contagios se concentra en Puerto Príncipe, la capital de Haití, país que además del brote de cólera hace frente a una crisis humanitaria sin precedentes, así como la inestabilidad política y la inseguridad. En la ciudad estadounidense de Nueva York se ultiman los preparativos para el tradicional desfile de Acción de Gracias que se llevará a cabo este 24 de noviembre. Los organizadores esperan que unas 3 millones de personas vean el evento en persona. En total, 16 inflables gigantes, 28 carrozas, 12 bandas de música, 700 payasos y Papá Noel participarán en esta muestra.
Así finalizamos esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Esther Herrera con Europa Hoy. Feliz noche para todos.